Hola, hola familia, si eres fan de Rápidos y Furiosos, probablemente te va a tener en el borde del asiento, porque no es un video más de análisis de la saga, es todo lo que tenés que saber antes de que Fast Forever llegue a los cines el 17 de marzo del 2028. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y créeme cuando te digo que lo que Universal Pictures y Vin Diesel tienen preparado es histórico. Pero antes de continuar, por favor, dale un me gusta, una compartida, una suscribida y por favor, seguinos, dale mucho like a este video para que nosotros podamos seguir haciendo contenido. Quiero resucitar este canal, por favor. Dame, comentá lo que no te gustó, lo que te gustó, si es una cagada, todo lo que a vos te parezca, comentalo en este video para que podamos seguir haciendo contenido sustentable y este canal lo podamos monetizar. A eso se le llama estrategia. Por favor, muchísimas gracias. Hace poco más de 6 meses, Vin Diesel anunció algo que los fans llevaban años esperando. No solo confirmó que la película final era una realidad, sino que reveló detalles que cambiaron completamente lo que creíamos que sabíamos de la saga, incluyendo el regreso de alguien que muchos creían que nunca volvería, Paul Walker. ¿Acaso no lo viste venir? Pero antes de entrar en los detalles de lo que sabemos, necesitamos hacer un viaje que comienza el año 2001, cuando una película pequeña sobre carreras callejeras cambió el cine de acción para siempre. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Y es hora de recordar cómo llegamos hasta aquí. Era 2001 cuando Dom Toretto y Brian O'Connor se conocieron. Dom era un criminal, un corredor callejero que había construido un imperio en las sombras de Los Ángeles. Brian era un policía infiltrado, enviado a vigilar, pero algo pasó entre esos viajes en el circuito y las noches en el garaje. Nació una amistad que sería el corazón de todo lo que vendría después. En esa primera película, el mundo de las carreras callejeras era crudo, real. Los autos eran modificados con las manos de tipos que vivían y respiraban el asfalto. El dinero era por la adrenalina y el enemigo era Dominic Toretto mismo, perseguido por la muerte del padre de Brian en una carrera. Luego llegó Dos Rápidos, Dos Furiosos, y Brian, quien había dejado todo, tuvo que regresar. Esta vez la historia los llevó a Miami, al mundo del tráfico de drogas. Vimos a Brian nuevamente, pero el resultado fue el mismo. La familia importa más que la ley. Dom desapareció, Brian quedó atrás. Pensamos que era el final. Claro, no fue el final. 3 años después llegó Tokyo Drift. Ahora todos quieren llamar la atención. Una película que funcionó diferente, casi una desviación. Nos presentó a John Boswell, un chico que descubre el mundo del drift en Japón. Y aunque Dom y Brian no estaban en el centro, fue aquí donde conocimos a Han Lu, un personaje que cambió todo. Quieto, misterioso, con una sabiduría que hacía que todos lo siguieran. Han no solo era un corredor, era un símbolo de lo que la familia podría ser, pero había un secreto. Entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. Y ese secreto nos llevó directo a Fast and Furious, la 4ª película, que fue el punto de quiebre. Más o menos. El lugar donde todo cambió de escala. En Fast and Furious vemos a Dominic Toretto exiliado, desaparecido, y luego Brian O'Connor. Y lo que sucede en esa película no es solo una acción, es el renacimiento de una idea, la idea de que la familia es todo, y ese fue el salto. Del thriller criminal al espectáculo de acción pura. Fast Five llegó en el 2011 y fue la película que le mostró al mundo que esta saga podía ser más grande que cualquier cosa. Roban un cofre, literalmente, un cofre de $200 millones. Eres grande, Drake. Y para hacerlo necesitan reunir a todos los personajes que habían desaparecido. Anne vuelve, Giselle Yashar, interpretada por Gal Gadot, vuelve, Mia Toretto, la hermana de Dom, vuelve, y por primera vez vemos a toda la familia junta, robando un banco, literalmente un banco en una ciudad. En Fast and Furious 6 la acción se fue a Londres y conocimos a Letty Ortiz nuevamente. Letty, quien supuestamente había muerto, Entonces fue cuando tuve la brillante idea de fingir mi muerte. estaba viva, trabajando para el enemigo, y ese fue el tema de la película, la familia dividida. Pero nuevamente la familia ganó, derrotaron al villano y ganaron la reconciliación de Letty. Pero aquí es donde la tragedia entró al guión. Mientras filmaban Furious 7, Paul Walker murió. Adiós, vaquero.
un accidente automovilístico el 23 de noviembre del 2013 y el mundo del cine se detuvo, porque Paul Walker no era solo un actor. Para los fans, Paul Walker era Brian O'Connor, era parte de la sangre de la saga. La pregunta fue inmediata: ¿cómo terminan una película si el actor que la protagoniza ha muerto? ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¿Cómo cierran una historia cuando la historia es sobre una familia? Universal tomó una decisión valiente. Usaron CGI, usaron a Cody y Caleb Walker, los hermanos de Paul, como dobles, usaron archivos de filmación anterior y gracias a eso pudieron completar Furious 7. Y esa película, la séptima, fue el adiós a Brian O'Connor que todos necesitábamos. Vimos a Dom y Brian separarse. Uno iba a vivir una vida nueva, en retiro, con su familia en un lugar seguro, manejando solo bajo la lluvia, mientras Dom se quedaba en el juego. Fue hermoso, fue desgarrador y para muchos fue el cierre definitivo, pero la saga no terminó ahí. Llegó Furious 8 y después Fast and Furious 9 y finalmente Fast 10, películas que llevaron la acción a lugares imposibles, carros que volaban, bombas nucleares, amenazas globales. La escala subió y subió, pero algo faltaba, algo que los fans sentían constantemente, el vínculo emocional de esa relación entre Dom y Brian, ese núcleo que hizo que la saga fuera especial en primer lugar. La saga se convirtió en un espectáculo, y eso está bien, porque es entretenimiento puro, pero todos sabíamos que para cerrar la historia de manera definitiva necesitabas regresar a lo que la hizo especial, necesitabas traer de vuelta a Brian O'Connor, necesitabas traer de vuelta a Paul Walker de alguna manera. Y entonces llegó julio del 2026. Vin Diesel estaba en su Instagram y publicó algo que rompió internet. Primero, confirmó oficialmente el título, Fast Forever. La saga, que comenzó con carreras callejeras ilegales en Los Ángeles, terminaría en Los Ángeles, volviendo a sus raíces. No más autos que vuelan en el espacio, no más amenazas nucleares. Regresamos a cero, a las carreras callejeras, a la cultura automovilística real, a lo que hace que Fast and Furious sea Fast and Furious. Vin confirmó una fecha de estreno, 17 de marzo del 2028, menos de 2 años desde hoy. Y entonces vino lo importante, lo que todos estábamos esperando. Brian O'Connor va a regresar, no como flashback, no como un recuerdo, sino como personaje en la película, reuniéndose con Dom nuevamente. Pero ¿cómo? Paul Walker falleció hace más de una década. Estamos hablando de tecnología de inteligencia artificial que ha avanzado años luz desde Furious 7. Cuando filmaron la séptima película, el CGI era limitado. Las escenas de Brian en el final de Furious 7 están principalmente en su auto, de noche, con luces bajas, precisamente porque la tecnología de entonces no podía hacer un close-up perfecto del rostro de Paul Walker generado por computadora. Hubiera sido obvio, hubiera roto la ilusión, pero ahora estamos en 2026. La tecnología de inteligencia artificial ha avanzado de maneras que hace 5 años parecían imposibles, y Universal está considerando usar esa tecnología, combinada con técnicas tradicionales de efectos especiales, para traer de vuelta a Brian O'Connor, con el consentimiento y la bendición de la familia de Paul Walker, que ha sido muy clara en que quieren que Paul y su legado sean parte del cierre de la saga. Los hermanos de Paul, Cody y Caleb, volverían como dobles de cuerpo si es necesario, así como lo hicieron en Furious 7, y la inteligencia artificial se encargaría del rostro, de los movimientos faciales, de los detalles que hacen que sea Paul Walker de nuevo. Es un tributo emocional. Vin Diesel ha hablado de esto muchas veces, que para él cerrar la saga sin Brian O'Connor sería dejar incompleta la historia, porque la saga comenzó con la amistad de Dom y Brian, y esa amistad, a pesar de todo, es lo que debería traer el cierre. Ahora, vamos a los nombres confirmados, porque Universal finalmente levantó el velo de secreto y confirmó quiénes volverían. Vin Diesel como Dominic Toretto, obvio, es su personaje, su legado. Dom Toretto es, en muchos sentidos, la versión de Vin Diesel que siempre quiso ser. Un líder de familias, un hombre que perdió todo y lo reconstruyó. Michelle Rodríguez como Letty Ortiz, la esposa de Dom, la mujer que pasó toda la saga siendo resucitada, transformada, y ahora es el pilar del lado familiar de Dom. No solo una corredora, una madre, una esposa, una guerrera. Dwayne Johnson como Luke Hobbs,
el agente que comenzó como enemigo y se convirtió en familia. Hace años que no lo veíamos en las películas principales. Estaba en el spin-off Hobbs & Shaw con Jason Statham, pero para el cierre Universal quiso traerlo de vuelta, porque Hobbs representa una idea importante, que en la familia de Dom no importa tu pasado, importa lo que haces ahora. Jason Statham como Deckard Shaw, el villano de la película Sexta que se convirtió en aliado. Statham es uno de los actores más underrated en acción pura, y su presencia en esta película es crucial, porque si Dom se va a reunir con Brian, ¿qué pasa con Deckard? ¿Es amigo o enemigo nuevamente? Sun Kang como Han. Han Lue volvió en el postcréditos de Fast X y ahora es parte del equipo nuevamente. La pregunta es simple: si Han regresó, ¿quién lo trajo back? ¿Quién tenía el poder de resucitarlo? Eso es uno de los grandes misterios de Fast Forever. Ludacris como Tej, Tyrese Gibson como Roman, Jordana Brewster como Mia Toretto, Natalie Emanuel como Ramsey. Todos regresan, la familia completa, todos reunidos en Los Ángeles para una última misión, una última carrera. Y luego está Jason Momoa, confirmado nuevamente como Dante Reyes, el villano de Fast X que sobrevivió. ¿Es el antagonista final o hay algo más? Eso nadie lo sabe, pero hay un nombre que desaparece del catálogo. John Cena como Jacob Toretto, el hermano de Dom que fue el tema central de Fast and Furious 9. Aparentemente su arco terminó, aunque en esta saga nadie está verdaderamente muerto, así que la pregunta persiste. ¿Cena volverá para una última aparición? Y luego está Gal Gadot. Giselle Yashar regresó en el post-créditos de Fast 10. Estaba muerta desde Fast and Furious 6, pero Universal la trajo de vuelta. Si Giselle regresa, ¿de qué lado está? ¿Es aliada o enemiga? ¿Trabajaba para alguien todo este tiempo? Ahora, lo que Vin Diesel confirmó personalmente es crucial, porque él no solo es el actor principal, es también productor ejecutivo, y sus palabras tienen peso. Primero, estableció 3 condiciones no negociables para que Fast Forever fuera hecha: que la película regresara a Los Ángeles, a las calles donde todo comenzó, que la cultura de las carreras callejeras fuera central a la trama. No más misiones imposibles, no más carros voladores, sino la esencia pura de lo que Fast and Furious siempre fue: pilotos, autos, adrenalina, respeto. Y tercero, que Brian O'Connor regresara, que Dom y Brian se reunieran en la pantalla nuevamente, porque sin eso, sin ese cierre emocional entre esos dos personajes, no hay verdadero final de la saga. Universal aceptó esas condiciones, y eso cambió todo el rumbo de lo que Fast Forever sería. Vin también confirmó que Louis Leterrier dirigiría la película, el mismo tipo que dirigió Fast 10, un director que entiende cómo balancear acción con emoción, que sabe cómo contar historias de familias rotas y reconciliadas, porque al final eso es lo que la saga es, una historia de familia. El guión ha tenido 6 escritores diferentes trabajando en él. Incluyen a Zach Dean, Michael Leslie, Christina Hodson, Oren Uziel y otros. 6 escritores intentando encontrar la manera perfecta de cerrar una saga de más de 2 décadas. Eso te da una idea de cuán difícil es conseguir que el final sea correcto. Y la presión es inmensa, porque Fast and Furious es una de las franquicias más grandes del cine. Más de $7.000 millones en taquilla global. Millones de fans en todo el mundo que tienen opiniones fuertes sobre cómo debería terminar. El argumento exacto está siendo guardado bajo 7 cerrojos. Universal no quiere spoilers, pero basándonos en lo que Vin Diesel ha sugerido, podemos empezar a armar el rompecabezas. La película comienza en Los Ángeles. Las calles son las mismas donde Dom comenzó, los garajes, las noches de carreras ilegales, pero todo ha cambiado. Dom ya no es un criminal fugitivo, tiene una familia, tiene una vida, pero algo trae al equipo de vuelta, una amenaza que los obliga a reunirse nuevamente, y en el corazón de esa amenaza está Brian. Brian, quien se suponía que estaba viviendo una vida tranquila, lejos del mundo de Dom y de las carreras, pero ahora necesita regresar, necesita ayudar a Dom una última vez. Cuando se reúnen después de años, la emoción es inmensa, porque aunque no lo dijeron explícitamente, esos años de separación afectaron a Dom, porque Brian era más que un aliado, era su hermano, en todo menos en sangre. Ahora, Dante Reyes, el villano de Fast 10, sigue siendo una amenaza. Y la pregunta es simple: ¿qué quiere Dante? ¿Venganza? ¿Poder?
o algo más profundo relacionado con el pasado de Dom. Y luego está el misterio de Han. Si Han fue resucitado, ¿quién lo trajo de vuelta? ¿Quién tiene ese poder? ¿Es parte de un plan más grande? Los fans han estado especulando salvajemente, y algunas de las teorías son completamente convincentes. Hay una teoría que dice que Fast Forever no es solo una película de acción, sino una última oportunidad emocional para Dom de reconciliarse con el único hermano que realmente tuvo, que la película será mucho más introspectiva que las películas recientes, que veremos a Dom envejecer, reflexionando sobre sus decisiones, y finalmente encontrando paz cuando Brian regresa. Otra teoría sugiere que el villano no es solo Dante, sino que hay algo más oscuro, algo relacionado con el pasado lejano de Dom, quizá algo que tiene que ver con el padre de Dom, o con los orígenes de su imperio criminal. Hay fans que creen que Fast Forever será dividida en 2 películas nuevamente, que lo que vimos anunciado como el final podría no ser verdad, y que Universal está guardando una as bajo la manga, porque cerrar una saga de 11 películas en una sola película es prácticamente imposible si quieres hacerlo bien. Otros creen que el regreso de Paul Walker a través de CGI será tan importante emocionalmente que la película funcionará como una carta de despedida, un adiós oficial a Paul Walker, a su personaje y a la era de Fast and Furious que él representaba. Y luego está la teoría de que Fast Forever no es realmente el final, que Universal dirá el final de la saga principal, pero que habrá películas de spin-off, películas sobre otros miembros de la familia, películas sobre los orígenes de Dom, historias que continúen en el universo de Fast and Furious, pero sin ser las películas numeradas. Algo que no podemos ignorar es el regreso a Los Ángeles, porque eso es simbólico. Las primeras películas eran sobre un grupo de amigos que se amaban, que se respetaban, que en la noche corría juntos en las calles de Los Ángeles, sin presupuestos militares, sin gobiernos persiguiéndolos, solo autos, solo adrenalina, solo familia. En algún punto la saga perdió eso, se volvió muy grande, muy espectacular, carros en el espacio, bombas nucleares, amenazas globales, Vin Diesel peleando con coches de lujo por las montañas de la República Checa. Pero Vin Diesel decidió que para cerrar necesitaba volver a eso, a las raíces, al corazón, y eso es Fast Forever. Imagina a Dom en las mismas calles donde comenzó, pero ahora es diferente. Ahora es un hombre que ha vivido una vida, que ha ganado y perdido, que ha sido un criminal, un héroe, un padre, un hermano, y ahora, para terminar, necesita enfrentar lo que dejó atrás. Y Brian, quien podría haber muerto en cualquier momento a lo largo de la saga, pero en su lugar eligió vivir en paz, pero esa paz fue interrumpida, porque la familia lo necesita, y cuando la familia te necesita, vienes, sin preguntas. Ahora, hablemos del elefante en la sala, el uso de CGI para traer de vuelta a Paul Walker. Para muchas personas esto es sagrado. Es un tributo, es una manera de honrar a alguien que fue importante no solo para la industria cinematográfica, sino para millones de fans alrededor del mundo que crecieron viendo sus películas. Para otros es un área gris, porque abre preguntas éticas. ¿Deberían los actores muertos ser resucitados por CGI? ¿Dónde está la línea? Pero en este caso, la familia de Paul Walker está involucrada, sus hermanos están participando, y eso es importante, porque significa que no es solo Universal con una idea corporativa, es una familia que quiere que el legado de Paul siga vivo. La tecnología en 2026 es lo suficientemente avanzada que podría hacerse correctamente. Podrían crear una versión de Paul Walker que se sienta genuina, que no sea un espantajo de píxeles, que sea realmente Brian O'Connor en la pantalla. Y si lo hacen bien, si respetan el personaje, si respetan la memoria de Paul, entonces Fast Forever tendrá un momento emocional que muy pocas películas en la historia del cine han logrado. Pero hay tantas preguntas sin respuesta, y eso es exactamente lo que Universal quiere. ¿Cómo regresa Brian? ¿Simplemente aparece en la pantalla o hay una explicación? ¿Es parte del plan? ¿Qué pasó con Giselle todos estos años? ¿Estaba viva? ¿Trabajaba para alguien? ¿Quién trae de vuelta a Han? Porque alguien tiene que haberlo hecho.
Dwayne Johnson y Jason Statham finalmente llegan a ser completamente parte de la familia o hay tensión. ¿Qué pasa con los personajes de los últimos años? ¿Todos tienen un cierre satisfactorio y el villano final es Dante Reyes o hay algo más grande? Si intento imaginar cómo podría terminar basándome en todo lo que sabemos, creo que sería algo como esto. Fast Forever comienza con Dom viviendo una vida tranquila. Ha ganado. Ha construido un imperio, pero un imperio de familia, no de dinero. Tiene paz. Finalmente tiene paz. Pero entonces llega la noticia. Dante Reyes no solo sobrevivió a Fast 10. Tiene algo, un plan, una venganza que va directo al corazón de Dom. Generate by AI.